¿Qué tal? Buenos días. Esta semana conoceremos acerca de las obligaciones. Las obligaciones en el derecho romano nacieron para que los hombres cumplieran determinadas conductas, siendo para estos un deber jurídico. De lo contrario, si no obedecían, eran sancionados como delitos. Justiniano las definió como la obligación, que es un vínculo jurídico por el cual somos constreñidos con la necesidad de pagar alguna cosa según las leyes de nuestra ciudad. El obligato es iurus vinculum quo necessitate adscientium alculius solsae rei secundum nostrae civitas jura. En la teoría de Bonofante, la obligación romana nació en tiempos arcaicos, clasificándose su cumplimiento dentro de los delitos. Cuando algún romano cometía un delito, nacía a favor de la víctima o de su familia el derecho de venganza, aplicándose la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Realizar ciertos trabajos con el cual pudieran obligar al culpable o a su familia a pagar la deuda, atado a la víctima como una especie de rehén. Este castigo era una atadura como garantía de venganza. Aparte de someterse, cumplir con lo que un romano no realizó en su momento, y si éste no cumplía con lo mandado, podría ser castigado, dándole muerte por incumplimiento a lo desobedecido. Estas dos cuestiones fueron evolucionando, por lo cual, modificadas en el año 326 a.C. por la Lex Potelia, misma que consistía en que si el rehén no cumplía con lo ordenado, podría cumplir con sus bienes, siempre y cuando tal condición no proviniera de un delito. Es a partir de este momento en que la obligación obtuvo su concepto, siendo un lazo o un vínculo entre los sujetos, por lo cual el acreedor tiene derecho a determinada conducta que el deudor debe realizar. Así, por ejemplo, el paterfamilias podía adquirir una deuda y si éste no cumplía, la responsabilidad podía recaer en un hijo o en cualquier otro miembro de la casa, haciéndose rehén para pagar el adeudo que el padre había adquirido, quedando esta persona como garantía por tal incumplimiento. Los elementos de la obligación son los siguientes: el sujeto y el objeto. De lo contrario, no podía existir la obligación. Sin estos dos elementos, vamos a ver cuál es su significado de cada uno. Los sujetos. Para que nazca una obligación siempre deben existir determinados sujetos, a saber, tanto el sujeto activo o acreedor, creditor, y el sujeto pasivo deudor, que es el debitor. El acreedor es la persona titular de un derecho personal o de crédito, en virtud del cual se le faculta la conducta de otra persona. La del deudor, quien a su vez debe de cumplir con ella. Este derecho personal o de crédito que tiene el acreedor es un derecho subjetivo, ya que implica un facultamiento de conducta. Entre el acreedor y el deudor siempre existe la relación de la obligación que los constituye, siendo este el objeto, siendo también elemento de la obligación. El objeto de la obligación consistía en la conducta que el deudor debía observar en provecho del acreedor, siendo un dar, facere o praestare. Dare se usaba para la transmisión del dominio de alguna cosa, es decir, hacer al acreedor propietario de algo. Un ejemplo sería una permuta, donde los contratantes se obligan a transmitir la propiedad de algo. El facere, que consistía en un hacer, pero no implica la transmisión de dominio de algo. Un ejemplo sería un contrato de arrendamiento donde se presta un bien inmueble, pero no se transmite el dominio del bien. El praestere consiste en que una persona alude sus obligaciones, por lo cual una tercera las absorbe. Un ejemplo sería un aval. Asimismo, las características del objeto no tenían que ser contrarias a la ley, a la moral ni a las buenas costumbres. Deben de ser determinadas o determinables, valorables en dinero y, por último, estar dentro del comercio. Las obligaciones en Roma se clasifican de la siguiente manera. Número 1, atendiendo a los sujetos. Son ambulatorias.
parciarias, mancomunadas o pro rata, correales o solidarias. Número 2, atendiendo al objeto, divisibles e indivisibles, genéricas y específicas, alternativas y facultativas. Número 3, al derecho del cual provienen, civiles u honorarias. 4, atendiendo a su eficacia procesal, las obligaciones civiles y las obligaciones naturales. Acerca de las obligaciones ambulatorias se daban en los siguientes casos: la obligación de pagar los daños causados por un animal, un esclavo o un hijo a cargo de quien sea el dominus, cuando el perjudicado ejerza la acción correspondiente. 2, la obligación que tiene el propietario, el enfeteuta o el superficiario de pagar los impuestos vencidos, aun cuando la falta de pago se deba a otras personas, es decir, aquellos que con anterioridad tuvieran tales títulos. 3, las obligaciones de restituir lo adquirido con violencia, que corresponde a cualquiera que haya obtenido un provecho o que tenga la cosa en su poder. 4, la obligación de reparar el muro a cargo de quien era dueño del inmueble sirviente en el momento de ser perdida la reparación. En este caso, también puede estar incierto el acreedor que quien quiera que sea el propietario del edificio dominante en este momento. Tenemos también las obligaciones parciarias, mancomunadas o a prorrata. Aquí existen diversos sujetos, ya sea un acreedor y varios deudores, o bien varios acreedores y un deudor o viceversa. Pero existe solo una obligación que liga a estas personas: la forma de cobro y pago, que se realizaban de la siguiente manera. Cada uno de los acreedores solo tiene derecho de exigir una parte del crédito. Si habían varios deudores, cada uno de ellos solo deberá pagar una parte de la deuda. También tenemos las obligaciones solidarias y correales. Si se trata de varios acreedores, se habla de correalidad o solidaridad activa. Si hay varios deudores, se refiere a correalidad o solidaridad pasiva. Si existen varios acreedores y varios deudores a la vez, se trata de correalidad o solidaridad mixta. Entonces, estas obligaciones se diferencian de las mancomunadas porque cada acreedor tiene derecho al crédito íntegro, o cada deudor debe pagar la deuda en su totalidad. El pago efectuado entonces por uno de los deudores extingue la obligación y libera a los demás. El que pagó puede a su vez cobrar a los otros codeudores la parte que les correspondía, así como a los coacreedores pueden exigir su parte al acreedor que recibió el pago. Lo anterior era posible, bien porque los coacreedores o codeudores así lo hubieran convenido antes de constituirse la obligación, o porque existiera entre ellos alguna relación interna. Solo este acuerdo de pago debía manifestarse por escrito, de lo contrario se volvían mancomunadas. En Roma solo se consideraba que estas obligaciones solidarias se podían realizar mediante lo siguiente. Número 1, el contrato. Pues mediante este instrumento se realizaban la voluntad y el consentimiento de las partes, mismos que podían pactar la forma de cubrir las obligaciones entre las partes. El testamento, porque el testador podía dejarlo así acordado para que sus herederos cumplieran con todas sus disposiciones. Tenemos también que el testador ordenaba que sus herederos entregaran determinadas prestaciones a favor de una persona. Tenemos 3, a la ley. La ley que naciera por medio de delitos, si es que eran cometidos por varias personas. Estas tenían que ser responsables cada una de sus hechos cometidos. Tenemos también las obligaciones divisibles e indivisibles. Son divisibles cuando la prestación es posible ejecutarla en partes, sin alterar su esencia, y será indivisible en caso contrario. Por ejemplo, un bien inmueble es indivisible, ya que se puede vender es divisible porque se puede vender en determinadas fracciones, excepto las servidumbres, pues la división perdería su naturaleza, y es indivisible la compra-venta de un caballo, puesto que este bien no puede fraccionarse, o bien la compra de un cuadro. Tenemos las obligaciones genéricas y específicas. Son genéricas aquellas que el deudor está obligado a entregarlas en su totalidad.
no así en partes, como por ejemplo un caballo, un esclavo, entre otras cosas. De lo contrario, si se perdía la cosa prestada por una fuerza mayor, se podía restituir por otra igual. Por ejemplo, si el acreedor prestaba al deudor un caballo y éste perdía de su establo, el deudor podía restituirlo por otro igual de la misma especie, valor o naturaleza. Las específicas, si la obligación era de entregar la misma cosa, como por ejemplo, si se le prestaba un rancho, el deudor estaba obligado a entregar el mismo bien con las mismas características que fue entregado al deudor, o bien si se le prestaba un esclavo, ese mismo lo tenía que regresar. Tenemos las alternativas y facultativas. Las alternativas son las que señalan varias prestaciones para que el deudor cumpla solo alguna de ellas, a elección suya o al acreedor, salvo que se haya llegado a otro acuerdo. Por ejemplo, el acreedor le prestaba al deudor un esclavo y se había llegado también el acuerdo de que el deudor le podía pagar con el esclavo o con un bien inmueble. Tenemos las facultativas, que son aquellas en que el deudor se obliga al cumplimiento de una prestación determinada, aunque reservado para sí la facultad de liberarse cumpliendo con otra distinta. Así el obligado por un fallo condenatorio a resarcir los daños causados por un animal de su propiedad podía liberarse al entregar el animal noxa viditio. Tenemos las obligaciones civiles y honorarias, que en las instituciones de Justiniano se dice que la división principal de las obligaciones se reduce a las civiles o pretorianas. Son civiles las que han nacido por las leyes reconocidas por un derecho civil y son honorarias las que el pretor ha establecido por su jurisdicción, las nacidas por el derecho honorario. Tenemos las obligaciones civiles y naturales, donde las primeras eran obligaciones provistas de una acción, las cuales permitía al acreedor exigir judicialmente al deudor en caso de incumplimiento. Y las segundas, o sea, las obligaciones naturales, son aquellas que aunque cuando carecían de acción, podrían producir consecuencias jurídicas. Así, el acreedor insatisfecho podía retener el importe de lo pagado voluntariamente por el deudor sin que éste pudiera alegar pago de lo indebido. ¿Cuáles son las fuentes de las obligaciones? Muy sencillo. Tenemos al contrato, que es el acuerdo de voluntades entre dos o más personas que tienen por objeto producir consecuencias del derecho civil. Número 2, tenemos al delito, que en el derecho romano tenemos los delitos como públicos, los crimina y los privados, que son los delicta. Los delitos públicos atacaban directa e indirectamente al orden público o a la organización política o a la seguridad del Estado. Los procesos que tendían a reprimir estos delitos eran llamados crimina o judicia pública, mientras que los delitos privados eran perseguidos a petición de la parte ofendida mediante un juicio ordinario. Eran castigados con multa privada otorgada a favor de la vida. Tenemos el cuasicontrato, que justamente en el derecho romano era una obligación que nacía de un cuasicontrato, es decir, esta figura no se tiene el acuerdo de voluntades de dos o más personas contratantes llamado consentimiento. Tenemos el cuasidelito, donde en Roma se decía que el cuasidelito era una figura delictiva creada por el derecho honorario y que había sido contemplada con delitos. Los cuasidelitos tenemos la torpeza o deshonestidad judicial, tenemos el delectum, el postum y tenemos los robos y daños sufridos en naves, hoteles y establos. En materia de ejecución de las obligaciones tenemos muy sencillas. Tenemos la mora, tenemos el dolo, tenemos el caso fortuito, la fuerza mayor, la cesación de créditos, como viene siendo la novación, la procuratum rem suam, la asunción de deudas, y en materia de extinción de obligaciones tenemos el sentido de dar, hacer o no hacer. Espero que te haya parecido interesante lo que vimos esta semana. Gracias.